Buenos días, buenos días. Yo tengo varios estudios que he dado hablando de solamente de Malaquías 3:10, pero como le dije, así como dije que qué es el alfolí, le expliqué lo que es el alfolí. Hoy yo quiero hablar de Malaquías. ¿Quién era Malaquías en sí? Fíjense algo. Malaquías eh, fue eh, identificado por su sufrimiento. Jeremías fue identificado como el profeta llorón por su forma que él tenía de pedirle las cosas y la plegaria y las conversaciones con Dios. Pero déjenme decir un secreto. Malaquías fue más llorón que Jeremías, fue más sufrido. La Biblia relata que Malaquías descansó cuando murió. Porque hasta la última fecha de su vida, hasta que cogió el monte, porque cogió el monte y se desapareció, y habló con Dios y le dijo que se lo llevara, y Dios se lo llevó por petición de él. Malaquías fue llorando, llorando y llorando. ¿Sabía usted que el profeta Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Sabía usted que Malaquías fue el único hombre que Dios le mostró la visión 600 años antes de la llegada de Jesucristo? ¿No lo sabía? Pues déjeme desarrollarle la historia de Malaquías. Malaquías vivía en un reinado donde habían evangélicos. No le voy a hablar de sacerdotes, porque cuando le hablo de sacerdotes, le voy a hablar de la gente de Dios. Habían sacerdotes y congregación como hoy en día. Pero ¿qué pasa? Que como hoy en día estamos viendo, hubieron sacerdotes, lo que eran los pastores, lo que son hoy día los pastores, que se desviaron tras el pecado y le botaron el temor a Dios y hacían culto buscando prebenda y no le importaba porque le perdieron el temor a Dios. Había gente cobrando impuestos y abusando del pueblo y de los pobres muriéndose de hambre. Y era tan tal su indolencia que en esa época había un hombre llamado Eleazar, que era el hombre que sostenía las iglesias y los sacerdotes. Pero ¿cómo lo sostenía? Maltratando a la población. ¿Y usted sabe qué? Que esos sacerdotes se llevaban de todo lo que decía Eleazar y le perdieron el temor a Dios, y su Dios era Eleazar, y hablaban mentiras en la sinagoga. Era tan tal que cuando Jeremías, que fue el único profeta que Dios le dio 4 revelaciones una tras de otra, primero le reveló esa misma situación del pueblo. La iglesia estaba convertida en un mercado también. Había una indolencia terrible, había mucha maldad como hoy en día, de iglesia evangélica, de lo que se llamaban los que seguían a Cristo, hablando mentiras en el nombre de Cristo, diciendo otras cosas en el nombre de Cristo. Y era tan tal que cuando Jeremías fue arrebatado para la revelación, que Dios ya en ese momento dijo, ya está bueno, y levantó a Malaquías. Y cuando Malaquías salió en la revelación, que fue arrebatado en un sueño, dice que su cuerpo cayó cansado y Dios lo levantó y se vio de repente en el pueblo y vio el pecado claro. Dios le mostró todo el pecado de los sacerdotes, de los que cobraban impuestos, y cuando despertó lo mandó a dar ese mensaje a Malaquías. Y cuando él fue a darle a Malaquías, se encontró con Eleazar. Y Eleazar, mire bien tan grande la maldad, que Eleazar le dijo que era mentira todo lo que él decía. Todo lo que estaba diciendo Malaquías, decía Eleazar que era mentira, que por qué Dios no lo castiga. Si él hablaba, si era verdad que estaba profetizando en el nombre de Dios, ¿por qué a ellos le estaban yendo tan bien? Porque ellos estaban progresando. Ese era el reto que tenía Eleazar, y le decía que Malaquías estaba loco. Y Malaquías hablando en parte de Dios. Y ahí Malaquías entendió que no confundan el silencio de Dios con que Dios está aprobando algo que tú estás haciendo y porque tú estás prosperando. Hoy vemos las iglesias llenas de pastores prosperando y hablan en nombre de Dios, y Dios guarda el silencio, igualito que cuando te habló con Malaquías. Quizás Dios esté usando gente, hombre como yo, igual que a Malaquías, para que le digan el pecado que están cometiendo. La segunda profecía o visión de Malaquías, porque fue en 4 veces que Dios le dio 4 revelaciones,
La segunda fue cuando se enfrentó a Eleazar y a los sacerdotes. Que esto llevó a Malaquías a que lo trancaran preso. Malaquías cayó preso porque estaba blasfemando contra Dios. Y sin embargo, los que no estaban en obediencia eran los pastores, los sacerdotes de esa época. Y Malaquías lo enfrentó. Y trancaron a Malaquías porque Malaquías estaba revolteando al pueblo. La tercera revelación de Malaquías, según su propio libro. La tercera fue cuando anunció, porque fue entre veces que Dios lo llevó a revelaciones. Cuando Dios le reveló 600 años antes. Ese es un hombre que hizo suya la palabra Malaquías, de una voz que clama en el desierto. Y vio el hombre vestido 600 años antes con piel de camello y que comía langosta y cosas silvestres y miel. Lo vio Malaquías 600 años. Después vio este hombre sencillo con una túnica que sanaba enfermos, que levantaba a los muertos, pero también lo vio ensangrentado. Lo vio ensangrentado. 600 años. Oiga bien, y cuando Malaquías vio todo eso, porque Malaquías le tenía una petición, una pregunta a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde tú estás, Dios? Que el pueblo sufre, el justo sufre y el pecador prospera. Y Dios le dijo que él estaba guardando silencio. Y después de esto, Dios le dijo a Malaquías, le dijo una palabra a Malaquías, que esa sí fue que le dolió. Y lo puso a sufrir hasta la hora de su muerte. Dios le dijo a él, y no van a pagar, voy a guardar silencio, no van a pagar 400 años. Voy a durar sin decirle nada. Usted sabe las generaciones, 6 generaciones pasaron. Y Dios guardó silencio, lo dejó que siguieran haciendo y deshaciendo. Y se dividieron en 3 grupos de creyentes. ¿Cuáles fueron los 3 grupos de creyentes? El que le dijo loco, lo que le dijeron loco, encabezado por Eleazar y los sacerdotes de aquella época que lo metieron preso. Y cuando lo soltaron bajo la condición de que se callara la boca y que se desgaritara. Porque le tenía a la gente revolteada, porque al él decirle la verdad, la gente comenzó a revoltearse. Y ellos dejan de lucrarse. Se dividieron entre la población. Los que le decían loco, los que estaban incómodos con Eleazar y los sacerdotes, los diáconos y los envejecientes, que decían que eran de Cristo y que hablaban en el nombre del Señor, que decían que era de Dios, y los que se mantuvieron firmes y comenzaron a bautizarse, hasta que llegó Juan el Bautista, que comenzó a bautizar, y esta era la voz que clamaba en el desierto. Y cuando llegó Jesús, los que creyeron y fueron bautizados, primero cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán y se metía para el monte y iba la multitud a seguirlo y a oírlo, y cuando Jesús llegó, el día que Jesús llegó, Juan Bautista lo conoció entre la multitud y dijo, y se le arrodilló. Dijo, he aquí el Cordero que va a borrar el pecado. Oye, nada más de verlo llegar. Y le dijeron, los que tenían el conocimiento bíblico de lo que había escrito Malaquías y los profetas, decían, pero que este no es Jesús, porque decían que Elías venía antes de Jesús. Y usted sabe algo que casi nadie sabe. Jesús le dijo a ellos, Elías estuvo entre vosotros y no lo conocisteis, no lo conocieron. ¿Tú sabes quién era Elías? Elías era aposicionado en el cuerpo de Juan el Bautista. Ese era Elías y ellos no lo conocieron. Así que hoy le hablé de lo que fue Malaquías hasta que murió. No se pudo despedir de mujer ni de hijo porque no tuvo. Y fue el profeta que más lloró y fue el profeta que Dios le demostró las 4 revelaciones. ¿Y saben algo? Que todavía Dios, eso no se ha cumplido. Eso se extendió desde Jesucristo hasta hoy, 2025, donde la gente sigue haciendo y deshaciendo y no ha llegado el día del juicio. Somos la continuidad de las generaciones del silencio que guardó Dios. Así que ya lo saben.